Morí escuchando disculpas. Leo lloraba. Sofía juraba que nunca quiso hacerme daño. Luego, el chirrido de metal, cristales rotos y una fría oscuridad. No esperaba volver a abrir los ojos. Menos aún con el zumbido de un reloj digital barato. Marcaba las 6 de la mañana, el día más importante de mi vida. No solo había sobrevivido a un accidente mortal, había regresado, al día en que me arruinaron. Esta vez yo sujetaba las cerillas. Me faltó el aire, me incorporé en la cama, buscando un aire que no supiera a gasolina y a mi propia sangre. Mis manos arañaron mi pecho, esperando sentir las costillas rotas contra el salpicadero. Pero solo encontré el suave algodón de mi vieja camiseta de la facultad. Estaba respirando, estaba entera. Me miré las manos. Estaban lisas, sin las cicatrices de quemaduras que había llevado durante los últimos 5 años. Levanté la vista. El techo de gotelé del dormitorio de mi infancia me devolvía la mirada, iluminado por la pálida luz gris del amanecer. Olía a lluvia estancada y al suavizante de lavanda que mi madre compraba antes de enfermar. Una vibración aguda y áspera sonó contra la mesilla de noche. Mi móvil. No era el smartphone elegante que tenía a los 20 sino un modelo antiguo con un protector de pantalla agrietado. La pantalla se iluminó. 15 de mayo. La fecha me golpeó como un puñetazo. El aire volvió a escaparse de mis pulmones. Esta vez no por un trauma fantasma, sino por el peso aplastante del recuerdo. 15 de mayo. El día de las pruebas de acceso a la universidad. El primer día de la EBAU. El único y agotador examen de 6 horas que dictaba el acceso a la universidad, las becas completas y la trayectoria del resto de nuestras vidas. La pantalla volvió a encenderse. Un mensaje de texto. Leo. Buenos días, nena. Sofía y yo pasamos a por ti a las 7. Tengo un atajo pensado para evitar el atasco. Nos vemos en un rato. Te quiero. Me quedé mirando el texto negro en la burbuja verde brillante. Mi estómago dio un vuelco lento y nauseabundo. Te quiero. En mi vida anterior, había sonreído al leer ese mensaje. Había sentido una cálida gratitud porque mi novio y mi mejor amiga me apoyaban tanto. Estaban ansiosos por asegurarse de que llegáramos juntos al centro de exámenes. Me había puesto el incómodo y rígido vestido azul que le gustaba a Leo. Bajé corriendo las escaleras y me subí al asiento trasero de su Honda plateado. Recordaba lo que pasó después, con una claridad aterradora. Leo había insistido en tomar un atajo por el polígono industrial de Getafe. Dijo que su padre, que trabajaba en el ayuntamiento, le había asegurado que evitaríamos el atasco matutino, excepto que, a mitad de aquel laberinto de calles de sentido único y naves abandonadas, el coche de Leo se paró misteriosamente. Sofía entró en pánico. Hiperventiló. Dijo que estaba sufriendo un ataque de asma y exigió que encontráramos una farmacia. Leo, interpretando al héroe devoto, me dijo que corriera a buscar ayuda mientras él se quedaba para arreglar el coche y calmar a Sofía. Corrí más de 3 kilómetros con unas bailarinas baratas. Encontré un centro de salud, les rogué que me ayudaran y volví corriendo. Cuando regresé al callejón, el Honda plateado ya no estaba. Perdí el examen. Las puertas se cerraban a las 8, 00 en punto. Llegué empapada en sudor, con ampollas sangrantes en los talones, a las 8:14. El vigilante ni siquiera levantó la vista de su periódico mientras me decía que no podía entrar. Mi futuro se evaporó en un instante. No fue hasta 3 años después que descubrí la verdad. Ya había dejado la formación profesional y trabajaba en turnos dobles para pagar las facturas médicas de mi madre. Leo había parado el coche a propósito. Simplemente había girado la llave. No hubo ningún ataque de asma. Solo un plan calculado para eliminar a su mayor competencia. La única beca completa de medicina que ofrecía nuestro distrito. Yo era más lista que Leo. Trabajaba más duro que Sofía. Y ellos lo sabían. Así que me eliminaron de la ecuación. Y ayer, o dentro de 5 años, dependiendo de cómo funcionara el tiempo, finalmente los había confrontado en el coche de Leo. Confesaron. Sofía lloró esas lágrimas perfectas y cristalinas. Leo gritó que estaba siendo dramática, que había pasado mucho tiempo. Luego se saltó el semáforo en rojo.
Bajé el teléfono lentamente. No lloré. Llorar es un lujo para la gente que todavía alberga una pequeña y frágil esperanza de que el mundo es justo. Puse las piernas fuera de la cama. El suelo de madera estaba frío bajo mis pies descalzos. Me ancló a la realidad. Caminé hacia el espejo que colgaba en la parte trasera de la puerta de mi armario. A los 18, parecía agotada. Tenía ojeras amoratadas bajo los ojos por meses de estudio implacable. Pero mis ojos eran diferentes. La chica que vivía en este cuerpo ayer había estado ansiosa, desesperada por complacer, aterrorizada de perder a las dos personas que más amaba. La mujer que me devolvía la mirada en el espejo estaba vacía. Y de ese vacío, una furia muy silenciosa y muy fría comenzó a cristalizar. Leo y Sofía querían un atajo. Iban a tener uno. No cogí el vestido azul. Fui al cajón inferior de mi cómoda y saqué un par de pantalones de chándal grises y una sudadera negra con capucha. El aula del examen era notoriamente fría, un hecho que había sufrido en mi vida anterior cuando finalmente repetí el examen un año demasiado tarde. Mi espíritu ya estaba roto. La comodidad era un arma. Cogí mi bolsa de plástico transparente, lápices del número 2 recién afilados, 3 bolígrafos de tinta negra, mi DNI, mi ticket de inscripción, una barrita de granola alta en proteínas y una botella de agua. Sin distracciones, sin peso innecesario. Cerré la cremallera de la bolsa. El sonido fue ensordecedor en la silenciosa habitación. Eran las 6:20. Tenía 40 minutos antes de que llegaran. Avancé en silencio por el pasillo, deteniéndome en la puerta de mi madre. Estaba ligeramente entreabierta. Podía oír el ritmo superficial de su respiración. En 2 años, la enfermedad que aún no le habían detectado la confinaría a una cama de hospital. En mi vida pasada, no pude permitirme los tratamientos experimentales porque estaba ahogada en trabajos con salario mínimo. Apoyé la palma de mi mano en el marco de su puerta. Esta vez no, pensé. La promesa se sintió como tragar una piedra. Bajé sigilosamente las escaleras hacia la cocina. No encendí las luces. La luz gris del amanecer que se filtraba por la ventana sobre el fregadero era suficiente. Me serví un vaso de agua. Lo bebí de 3 largos tragos y lo dejé en el fregadero. A las 6:35, un rugido bajo y familiar vibró por la calle. Me congelé. Conocía íntimamente el sonido del tubo de escape defectuoso de un Honda Civic de 2010. Leo llegaba temprano. Por supuesto que llegaba temprano. Si vas a sabotear a alguien, no le das tiempo a pensar, ni a comprobar los informes de tráfico, ni a cambiar de opinión. Lo pillas por sorpresa. Me moví hacia la ventana delantera, pegando la espalda a la pared y mirando por una pequeña rendija de las persianas de plástico. El coche plateado esperaba en el bordillo. Las farolas lo bañaban en un brillo amarillento y enfermizo. A través del parabrisas, los vi. Leo estaba en el asiento del conductor, con el pelo perfectamente engominado, vistiendo la camisa blanca impecable que siempre usaba cuando quería que los adultos pensaran que era responsable. Sofía estaba en el asiento del copiloto. No se suponía que estuviera allí. En el mensaje, Leo decía que pasaban a recogerme. En la historia que me habían contado, Sofía vivía al otro lado de la ciudad, pero allí estaba, en el asiento delantero, 25 minutos antes. Mientras observaba, Sofía se estiró por encima de la consola central, entrelazó sus dedos en el pelo de la nuca de Leo y lo atrajo hacia ella. Se besaron. No fue un beso rápido. Fue profundo, hambriento y completamente cómodo. Era el beso de 2 personas que llevaban meses haciéndolo a mis espaldas. Me quedé mirándolos. Esperé los celos, la angustia, el ardor de la traición que me destrozó en mi vida anterior. No sentí nada. Solo esa misma claridad escalofriante. Parecían extraños. Extraños patéticos y pequeños. Me aparté de la ventana. Mi móvil vibró en mi bolsillo. Leo, oye, estamos fuera ya. El tráfico parece raro en el mapa, así que queremos adelantarnos. Sal cuando estés lista.
Desbloqueé el móvil. No respondí. Solo dejé el mensaje abierto para que se marcara como leído. Que viera que lo había leído. Que esperara. Me eché la mochila al hombro. Caminé hacia la puerta trasera. Giré el cerrojo en silencio y salí al aire fresco de la mañana. El rocío empapó mis zapatillas de lona al instante. No me importó. Crucé el patio trasero. Salté la baja valla que separaba nuestra propiedad de la de los Anderson y caí en el callejón detrás de nuestra calle. La estación de metro de Ciudad Universitaria estaba a 4 manzanas. Era un viaje de 20 minutos hasta la facultad donde se realizaba el examen. Me puse la capucha y empecé a caminar. No miré atrás. Sabía exactamente lo que estaban haciendo en ese momento. Estaban sentados en ese coche al ralentí, sonriendo para sí mismos, completamente convencidos de que movían mis hilos. Creían que eran los arquitectos de mi ruina. No tenían ni idea de que el edificio ya estaba vacío. La estación de metro olía a ozono, lejía y café viejo. Pasé mi abono de transporte y empujé el pesado torniquete de metal. El andén estaba casi vacío. Unas pocas enfermeras de turno de noche agotadas, un hombre de negocios que golpeaba el suelo con el pie violentamente, y yo. Me senté en un banco de madera, de esos con surcos y pulidos por miles de cuerpos nerviosos antes que yo. Saqué el móvil del bolsillo. Eran las 6:48. La pantalla se iluminó. Una llamada perdida de Leo. 2 segundos después, volvió a sonar. El rostro de Leo, una foto que le había hecho en el lago el verano pasado, apareció en la pantalla. Estaba riendo en la foto. Se me erizó la piel. Pulsé el botón de bajar el volumen para silenciar el tono y vi cómo la llamada se minimizaba. Luego llegaron los mensajes. Leo. Oye, he visto que has leído mi mensaje. ¿Bajas? Leo. Elena. Leo. Nena, tenemos que irnos. Se está formando un atasco monumental en la M30. No mentía sobre el tráfico. Esa era la genialidad de su plan original. Sabía por las noticias de mi vida pasada que el puente de ventas en la M30 había tenido un accidente múltiple a las 6 de la mañana, agravado por la rotura de una tubería principal en la calle de Alcalá. Todo el eje este de la ciudad estaba a punto de convertirse en un aparcamiento inescapable. El padre de Leo, trabajando para el ayuntamiento, habría recibido las alertas de emergencia 1 hora antes. Leo sabía que el atasco estaba ocurriendo. Planeaba llevarme directamente al centro del caos, parar el coche, y luego, mientras yo corría a por ayuda, él y Sofía tomarían las carreteras de acceso de emergencia para las que su padre tenía autorización. Mi móvil vibró de nuevo. Esta vez era Sofía. Sofía, Elena, por favor, date prisa. Me estoy poniendo nerviosa por llegar tarde. Ya sabes cómo me pongo. Ah, la carta de la ansiedad. Siempre la víctima. Siempre necesitando que la cuiden. En mi vida anterior, habría tropezado con mis propios pies corriendo hacia la puerta, aterrorizada de incomodar a Sofía. Ahora, simplemente me quedé mirando las palabras hasta que la pantalla se apagó. El estruendo del tren que se acercaba vibró a través de las suelas de mis zapatos. Los vagones plateados del metro rugieron al entrar en la estación. Una ráfaga de aire me echó la capucha hacia atrás. Las puertas se abrieron con un tintineo. Subí al tren, encontré un asiento en una esquina y apreté las rodillas, apoyando la bolsa de plástico en mi regazo. 7:2. Leo. Elena, esto no tiene gracia. ¿Estás dormida? Voy a llamar a tu puerta. Lo imaginé saliendo del coche, golpeando la puerta principal, despertando a mi madre enferma, quien le diría somnolienta que no me había visto, que ya debía de haberme ido. La confusión instalándose. El pánico creciente, al darse cuenta de que su trampa cuidadosamente construida se había cerrado sobre el aire. 7:15. Leo. Tu madre dice que te fuiste. ¿Dónde demonios estás? Estamos yendo hacia el centro ahora. ¿Estás en el autobús? Sofía. Elena. ¿Qué te pasa? Esperamos 20 minutos. Vamos a llegar tarde por tu culpa. Apoyé la cabeza en la fría ventana del tren. Los túneles pasaban a toda velocidad, un borrón de hormigón y tenues luces de emergencia. Arriba, la ciudad se despertaba.
Arriba. Leo probablemente conducía a toda velocidad hacia el polígono industrial, desesperado por verme en una parada de autobús, desesperado por interceptarme y obligarme a subir a su coche. No tomaría la M30, porque sabía que era un aparcamiento. Tomaría las calles secundarias, las mismas calles donde la tubería principal acababa de reventar, inundando las avenidas y obligando a la policía a cortar las intersecciones. Consulté mi app de transporte. Mi tren iba perfectamente puntual, corriendo por debajo del caos, completamente aislado de la catástrofe que se desarrollaba en el asfalto. 7:35. El tren salió a la superficie, recorriendo las vías elevadas hacia Ciudad Universitaria. El sol de la mañana era brillante, cegador, al reflejarse en las fachadas de cristal de los edificios del campus. Me levanté, alisando mi sudadera. Mi teléfono estaba explotando. Llamadas perdidas, 3 de Leo, 4 de Sofía. Los mensajes de voz se acumulaban. Bajé del tren y descendí las escaleras hasta la calle. El campus estaba sereno, un agudo contraste con la histeria digital que vibraba en mi bolsillo. Pasé junto a los céspedes cuidados, las estatuas de bronce de los fundadores, directamente hacia las pesadas puertas de roble del centro de exámenes. Abrí la puerta. El aire acondicionado me golpeó al instante. Hacía un frío que pelaba, tal como lo recordaba. Le mostré mi DNI a la supervisora de la entrada, una mujer de rostro severo, que marcó silenciosamente mi nombre en una lista impresa. Aula 4B. Fila 3. No se permiten teléfonos a partir de este punto. Apáguelo, me indicó. Sí, señora. Me hice a un lado del mostrador. Saqué mi teléfono por última vez. 7:45. 15 minutos hasta que cerraran las puertas. Un último mensaje llegó. Leo. Elena, por favor, dime que estás en el centro. Estamos atrapados en la Avenida de América. La policía ha cortado la calle. El coche no arranca. Sofía está gritando. No podemos movernos. Lo leí 2 veces. El pánico en sus palabras era palpable, frenético y completamente real. Esta vez no había un falso ataque de asma. No había atajo. Estaban atrapados en la misma jaula que habían construido para mí. Mantuve pulsado el botón de encendido. La pantalla me pidió que deslizara para apagar. Deslicé el pulgar por el cristal. La pantalla se volvió negra, cortando sus salvavidas, silenciando su pánico, separándolos de mi realidad. Dejé caer el teléfono sin vida en el fondo de mi mochila, la cerré y entré en el aula 4B. Encontré mi asiento en la tercera fila. Coloqué mis lápices en una línea perfectamente recta sobre la mesa. Respiré hondo el aire estéril y acondicionado. Por primera vez en 2 vidas, estaba exactamente donde se suponía que debía estar. A las 8:00 en punto. Las pesadas puertas de roble del fondo del auditorio se cerraron con un golpe definitivo y resonante. El cerrojo de latón se deslizó en su lugar. Una exhalación nerviosa y colectiva recorrió a los 200 estudiantes sentados en la sala. Yo no exhalé. Solo escuché el clic de la cerradura. Era el sonido exacto que había imaginado en mis pesadillas durante 5 años. En mi vida pasada, ese clic había ocurrido mientras yo subía corriendo las escaleras, con los pulmones ardiendo, las lágrimas nublando mi visión. Había golpeado esas puertas con los puños, apretando la cara contra el estrecho panel de vidrio esmerilado, suplicando a las sombras del interior que me dejaran entrar. No lo habían hecho. Ahora estaba en el lado correcto de la madera. El examinador, un hombre severo con gafas de montura de alambre, se dirigió al podio. No ofreció una sonrisa. No ofreció ánimos. Simplemente leyó las reglas estandarizadas de una hoja plastificada con un tono monótono y plano. Móviles apagados. No se puede ir al baño durante las 2 primeras horas. Lápices abajo cuando se acabe el tiempo o su examen será invalidado. Pueden empezar, dijo, pulsando un cronómetro. 200 cuadernillos de examen se abrieron al unísono. Sonó como una bandada de pájaros alzando el vuelo. Cogí mi lápiz. El grafito se sentía frío y sólido contra mis dedos. Miré la primera página, cálculo avanzado. Durante las siguientes 6 horas, el mundo exterior dejó de existir.
No había Leo, no había Sofía, no había una madre enferma esperando en una casa silenciosa, ni facturas médicas crecientes, ni turnos en una cafetería grasienta que olía a aceite de freír viejo. Solo existía la lógica brutal e implacable de las preguntas y la aterradora agudeza de mi propia mente. La chica que hizo este examen, o más bien no lo hizo en mi vida pasada, había sido inteligente, pero había estado frenética. Había pasado las semanas previas al examen agotada, gestionando las crisis fabricadas de Sofía y la constante necesidad de validación de Leo. Ahora no tenía tales distracciones. Mi mente era una trampa de acero. Las ecuaciones prácticamente se resolvían solas. La sección de biología, que una vez me pareció un denso matorral de términos latinos y procesos celulares complejos, ahora se leía como un simple manual de instrucciones. Me moví a través de las páginas con un ritmo constante y mecánico. Rellenar la burbuja, pasar la página, leer el enunciado, rellenar la burbuja. Estaba diseccionando el examen, descomponiéndolo en sus partes y ejecutándolo a la perfección. A mediodía, nos dieron un descanso obligatorio de 15 minutos en nuestros asientos. La mayoría de los estudiantes dejaron caer la cabeza sobre sus mesas, frotándose las sienes, con aspecto pálido y derrotado. La chica a mi lado lloraba en silencio. Sus lágrimas emborronaban la tinta de su papel de borrador. Yo me senté perfectamente quieta, comiendo mi barrita de granola en pequeños y deliberados bocados. El silencio del salón era embriagador. Era el sonido de mi futuro reescribiéndose, una burbuja rellena a la vez. Lápices abajo, anunció el examinador exactamente a las 2:00 de la tarde. Dejé mi lápiz en la ranura de la mesa. Mi mano estaba acalambrada. Mi cuello estaba rígido. Sentí un agotamiento profundo instalándose en mis músculos. Pero debajo de él, un triunfo silencioso y rugiente. Lo había conseguido. Había sobrevivido a la trampa. Salimos del auditorio, en una fila escalonada y exhausta. Cuando abrí las puertas principales del edificio, el calor de la tarde me golpeó como un muro físico. El campus estaba bañado por una dura luz solar dorada. Los estudiantes estaban esparcidos por el césped, algunos riendo aliviados, otros con aspecto de estar en shock. Caminé hasta un tranquilo banco de hormigón bajo un gran roble. Me senté y puse mi mochila en mi regazo. La abrí. Saqué mi teléfono. Mantuve pulsado el botón de encendido. La pantalla parpadeó en blanco, mostrando el logo de la marca, y luego pasó a mi pantalla de bloqueo. El teléfono comenzó a vibrar inmediatamente. No paró. Zumbaba en mi palma como un insecto enfadado y moribundo, descargando horas de histeria acumulada, 47 llamadas perdidas, 112 mensajes de texto, 6 nuevos mensajes de voz. Toqué el icono del buzón de voz y me llevé el altavoz a la oreja. No quería leer los textos. Quería oír sus voces. Quería oír el momento exacto en que se dieron cuenta. El primer mensaje de voz era de las 8:05. Era Leo. «Elena, ¿estás dentro? Dime que estás dentro». El ruido de fondo era caótico. Bocinas sonando. Una sirena a lo lejos. Sonaba sin aliento. Acabamos de llegar al centro. No nos dejaron entrar. Las puertas están cerradas. El supervisor amenazó con llamar a seguridad. ¿Conseguiste entrar? Devuélveme la llamada. Por favor, Elena, llámame ahora mismo. El segundo mensaje de voz era de las 8:20. Sofía esta vez. ¿Dónde estás? Su voz era estridente, quebrada por el pánico. Leo dice que tu madre le dijo que te fuiste a las 6:30. ¿Cómo llegaste? Estamos fuera, Elena. Nos han dejado fuera del examen. Mi padre me va a matar. La beca se ha esfumado. Devuélveme la llamada. Tú. ¿Dónde estás? El veneno en esa última frase me hizo sonreír. Un pequeño y frío tic en los labios. Ahí estaba. La máscara cayendo. La dulce y frágil rutina de mejor amiga disolviéndose en el segundo en que no consiguió lo que quería. Salté al último mensaje de voz, dejado hace solo 10 minutos. 1:50 de la tarde. Era Leo de nuevo. Su voz era hueca, derrotada. Elena, estamos en tu casa. Estamos sentados en tu porche. No.
No entiendo lo que pasó hoy. El coche no arrancaba después de quedarnos atascados en la inundación de la Avenida de América. El radiador se rompió. Tuvimos que empujarlo hasta una gasolinera. Nos perdimos todo. Todo. Solo. Necesito saber que lo conseguiste. Por favor, dime que alguien lo consiguió. Solo ven a casa. Aparté el teléfono de mi oreja. Solo ven a casa. Todavía creía que yo era suya. Todavía creía que era el centro de mi universo, que correría a casa para consolarlo, para llorar su pérdida con él, ajena al hecho de que su pérdida era mi supervivencia. Dejé caer el teléfono de nuevo en mi mochila. Me levanté, alisando las arrugas de mis pantalones de chándal grises. Era hora de ir a casa. Era hora de mirarlos a los ojos. El camino desde la estación de metro hasta mi casa tomó exactamente 12 minutos. No me di prisa. Dejé que el cálido aire de la tarde secara el sudor frío y estéril del aula de examen de mi piel. Cuando giré en mi calle, lo vi. El Honda Civic plateado de Leo no estaba aparcado en la entrada. Estaba inclinado agresivamente contra el bordillo. El capó estaba levantado, una trágica exhibición de fallo mecánico, y un charco oscuro de refrigerante lloraba sobre el asfalto. Leo y Sofía estaban sentados en el escalón superior de mi porche. Tenían un aspecto horrible. Leo se había quitado su impecable camisa blanca. Ahora estaba hecha una bola a su lado, cubierta de manchas de grasa negra. Llevaba una camiseta interior húmeda. Su pelo perfectamente engominado, ahora aplastado y pegado a su frente por el sudor. Sofía estaba peor. Llevaba un vestido de verano amarillo, del tipo que te pones cuando quieres parecer elegante sin esfuerzo en la foto del carné de la universidad, pero el bajo estaba salpicado de agua fangosa. Su maquillaje, normalmente impecable, se había corrido por sus mejillas, dejaba surcos oscuros y vacíos bajo sus ojos. No parecían la pareja de oro destinada a la Facultad de Medicina. Parecían dos personas que acababan de salir de un accidente de coche. Subí por el camino de entrada. Mis zapatillas rozaban suavemente el hormigón. La cabeza de Leo se giró de golpe. Sus ojos se clavaron en mí. Por una fracción de segundo, vi un destello de odio puro. Fue algo visceral y crudo, pero lo ocultó al instante. Lo reemplazó con una máscara de alivio frenético y desesperado. Se levantó de un salto. Elena. Sofía levantó la vista. Su expresión se endureció. Ella no se levantó. Se cruzó de brazos. Clavaba sus uñas cuidadas en su propia piel. «Hola», dije. Me detuve al pie de los escalones. No me acerqué a ellos. No les ofrecí un abrazo. Mantuve mi voz plana, completamente desprovista del tono comprensivo que esperaban. «¿Dónde demonios estabas?», exigió Leo. Dio un paso hacia mí. Se pasó las manos frenéticamente por su pelo arruinado. «Llevamos 6 horas llamándote. Mi móvil está muerto. El de Sofía también. Pensábamos que habías desaparecido». «Mi móvil estaba apagado», dije simplemente. «Normas del examen. Lo acabo de encender». Sofía se levantó entonces. El dolor en sus ojos se endureció hasta volverse afilado y quebradizo. «¿Estuviste en el examen? ¿De verdad lo hiciste?» «Sí». «¿Cómo?», preguntó Leo. Le temblaba la voz. «¿Cómo llegaste?» «Te escribí. Te dije que pasábamos a buscarte temprano. Estábamos aquí mismo esperando». Señaló frenéticamente hacia la calle. Esperamos 20 minutos. Cuando llamé a la puerta, tu madre dijo que ya te habías ido. Me desperté temprano, dije, enfrentando su mirada frenética con una fría e inexpresiva. No podía dormir. Estaba nerviosa. Decidí coger el metro. Te respondí al mensaje. Leo, ¿no lo viste? Era mentira, por supuesto. No le había escrito. Pero en el caos de su mañana, su coche roto y su batería agotada, no podía verificarlo. Y la semilla de la duda era todo lo que necesitaba plantar. Leo parpadeó. Se quedó boquiabierto. ¿Tú? ¿Me escribiste? Sí. Te dije que no te preocuparas por mí, que nos veríamos allí. Supuse que cogeríais la M30. Incliné la cabeza, adoptando una expresión de confusión leve y distante. ¿Por qué no cogisteis la M30? ¿Os lo perdisteis? La pregunta les golpeó como un puñetazo. El aire se escapó de Leo.
Se dejó caer contra la barandilla de madera del porche. La autopista estaba atascada. Susurró, mirando sus zapatos destrozados. Un accidente múltiple. Papá envió una alerta. Intenté tomar las calles secundarias por el polígono industrial para evitarlo. ¿Y? Le incité, aunque conocía la respuesta perfectamente. Reventó una tubería principal, escupió Sofía. La palabra sonó a veneno en su boca. Dirigió su mirada furiosa a Leo. Toda la intersección de la Avenida de América estaba inundada, pero Leo insistió en que su coche podía pasar. Insistió en que no teníamos tiempo para dar la vuelta, así que nos metimos de lleno. «Estaba intentando que llegáramos», gritó Leo, volviéndose hacia ella. El pánico defensivo le subía por la garganta. Estaba intentando salvarnos el culo. Si no hubieras tardado 20 minutos en peinarte, habríamos evitado la inundación por completo. «No te atrevas a culpar a mi pelo de que tu patético y oxidado coche se cale en un charco», gritó Sofía de vuelta. Empujamos esa chatarra durante 3 manzanas. Me perdí el examen más importante de mi vida, porque querías hacer de piloto de carreras por un pantano. Me quedé al pie de los escalones y los observé. Era hermoso. En mi vida pasada, esta ira, este veneno, se había dirigido enteramente hacia mí. Yo había sido el chivo expiatorio. Había sido yo la que sollozaba en la acera, pidiendo perdón por arruinarlo todo, suplicando su perdón mientras ellos fingían compadecerme. Ahora, la arquitectura de su mentira se había derrumbado sobre ellos. Leo había diseñado la trampa para que pareciera un accidente. Había elegido el polígono industrial específicamente porque estaba aislado. Simplemente no había contado con que un desastre real ocurriera en esas mismas calles. Se había tendido una trampa a sí mismo. «Chicos», dije, mi voz cortando sus gritos. Ambos se detuvieron, con el pecho agitado, y me miraron. «Siento mucho que os lo hayáis perdido», dije. Me aseguré de que mi rostro permaneciera como una pizarra en blanco, ilegible. No les ofrecí absolutamente nada, ni consuelo, ni dolor compartido. Pero gritaros, el uno al otro no va a arreglar el radiador ni vuestras notas. Leo me miró fijamente. Fue en ese momento, viendo mi ropa seca, mi comportamiento tranquilo y la absoluta falta de piedad en mis ojos, que creo que se dio cuenta de que algo estaba profundamente mal. La Elena que él conocía, la Elena que había manipulado durante 2 años, estaría histérica en este momento. Estaría abrazándolos. Se ofrecería a ayudar a pagar las reparaciones del coche. «Conseguiste la beca, ¿verdad?», preguntó Sofía. Su voz había bajado a un susurro silencioso y peligroso. «La beca Marañón. Todos sabemos que lo vas a abordar. Con nosotros fuera de juego. Eres la única de nuestro distrito que cumple los requisitos». No sonaba feliz por mí. Sonaba como si se la hubiera robado del bolso. «Veremos cuando salgan los resultados», dije, ajustando la correa de mi mochila. Subí el primer escalón, obligándolos a retroceder ligeramente para darme espacio. «Estoy agotada. Tengo que ir a ver cómo está mi madre». «Buena suerte con el coche, Leo». Pasé junto a ellos. No miré atrás mientras abría la puerta principal y entraba. Cerré la puerta detrás de mí, echando el cerrojo con un clic fuerte y satisfactorio. A través de la delgada madera de la puerta, oí silencio durante unos 10 segundos. Y luego, los gritos comenzaron de nuevo. Apoyé la espalda en la puerta, cerré los ojos y solté un largo y lento suspiro. El olor a lluvia estancada y lavanda me recibió. La casa estaba en silencio. Mi madre descansaba. Había sobrevivido a la mañana. Había asegurado mi futuro. Pero mientras escuchaba a Leo y Sofía destrozándose mutuamente en mi jardín delantero, supe que esto no era el final. El examen fue solo el catalizador. Habían perdido su billete dorado, y la gente como Leo y Sofía no se limita a aceptar la derrota. Buscan a alguien a quien culpar. Iban a venir a por mí. Pero esta vez no corría a ciegas por un callejón. Esta vez conocía todas sus jugadas antes de que movieran ficha, que vinieran. El lunes siguiente al examen, el instituto parecía una morgue. Para los de segundo de bachillerato, la EBAU era la línea divisoria entre la infancia y las consecuencias.
La mitad del alumnado caminaba por los pasillos de linóleo, con la expresión aturdida y vacía de los soldados que regresan de una campaña brutal. La otra mitad bullía con una energía maníaca y nerviosa, debatiendo en voz alta qué fórmulas habían fallado en la sección 3. Y luego estaban Leo y Sofía. Se movían por los pasillos como fantasmas, que aún no se habían dado cuenta de que estaban muertos. Estaba en mi taquilla, cambiando una carpeta de biología raída por un libro de historia muy subrayado, cuando el olor a desodorante barato y café rancio anunció la llegada de Leo. Apoyó el hombro en la taquilla de metal junto a la mía. Intentaba mostrar su encanto habitual, pero las bolsas bajo sus ojos tenían un color morado profundo y enfermizo. «Oye», dijo. Su voz era ronca. Cerré mi taquilla. «Hola. No has respondido a mis llamadas en todo el fin de semana. Estuve trabajando. Mentí sin problemas. En realidad, había pasado el fin de semana sentada en el suelo de mi habitación, catalogando los horarios de medicación de mi madre e investigando los oncólogos específicos que pronto podría permitirme. Leo se frotó la nuca. Un tic nervioso que antes me parecía entrañable. «Mira, Elena, las cosas se pusieron bastante tensas el viernes. Sofía estaba histérica. Yo estaba estresado. Siento haberte gritado. Esperó a que me ablandara. Esperó a que se desarrollara el guión familiar donde yo correría a tranquilizarlo, a decirle que estaba bien y a absorber su ansiedad como una esponja. Simplemente lo miré. Miré el ligero temblor de sus dedos y el desesperado y calculador movimiento de sus ojos. «No pasa nada, Leo», dije, con la voz completamente plana. «Ya pasó». Él se estremeció. La falta de emoción en mi tono lo desconcertó. «Claro. Bueno, no ha terminado del todo». Se inclinó más cerca, bajando la voz a un susurro conspirador. «Mi padre ha estado hablando con la Consejería de Educación. Vamos a presentar una petición formal para un examen de recuperación. Una dispensa de emergencia». «¿Una dispensa?», pregunté. «Sí, debido a circunstancias catastróficas imprevistas. La rotura de la tubería impidió que una parte significativa de los estudiantes se examinara». Hizo una pausa, lamiéndose los labios secos. «Necesitamos tu ayuda, Elena». «¿Mi ayuda?». «La consejería necesita declaraciones de testigos para demostrar lo caótica que fue la mañana. Cómo el distrito no proporcionó un transporte seguro. Necesitamos que firmes una declaración diciendo que estabas en el coche con nosotros». Lo miré fijamente. La pura y deslumbrante audacia de aquello me dejó sin aliento por una fracción de segundo. Quería que cometiera fraude académico. Quería que pusiera mi propio expediente impecable, mi propia nota recién asegurada, en juego para corroborar una mentira. Una mentira diseñada para salvarlo de las consecuencias de una trampa que él construyó para mí. En mi vida anterior, le había suplicado que presentara una petición a la Junta por mí. Me había dicho, con una sonrisa triste y compasiva, que las reglas eran las reglas y que simplemente tenía que aceptar la formación profesional. «¿Quieres que mienta a la Consejería de Educación?», dije lentamente. «No es una mentira. Es solo ajustar la cronología», suplicó Leo, su mano extendiéndose para agarrar mi muñeca. Di un paso atrás, dejando que su mano cayera en el aire. «Vamos, Elena, somos un equipo. Si no consigo este examen de recuperación, pierdo la carrera de medicina. Mi padre me echará de casa. Ya sabes cómo es. Cogí el metro, Leo». «Nadie lo sabe», siseó. Su frustración finalmente fracturó su encantadora fachada. «Tú solo firma el papel. Di que estabas en el coche. Di que todos nos quedamos atascados y que tú solo lo conseguiste porque corriste los últimos 5 kilómetros a pie mientras nosotros nos quedábamos con el coche averiado. Te hace parecer una heroína. Nos hace parecer víctimas. Todos ganan». «No». La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, afilada y absoluta. Leo parpadeó. «¿Qué quieres decir con no?». «Quiero decir no. No voy a firmar una declaración fraudulenta». Me ajusté la mochila en el hombro. Si tantas ganas tenías de hacer el examen, deberías haber cogido la M30. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y caminé por el pasillo lleno de gente, dejándolo plantado junto a las taquillas. En el almuerzo, la campaña cambió.
Sofía tomó el relevo. Estaba sentada en la biblioteca, disfrutando del silencioso zumbido del aire acondicionado, cuando se deslizó en la silla frente a mí. No parecía enfadada, parecía trágica. Era su mejor aspecto. Elena, susurró, extendiendo la mano sobre la mesa de madera para apoyar la suya cerca de la mía. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Por favor, dime que tú y Leo no os habéis peleado de verdad esta mañana. Mantuve mis ojos en mi libro de historia. No nos hemos peleado. Solo le he dicho que no iba a mentir a la consejería. Una tensión microscópica pellizcó las comisuras de los ojos de Sofía, desapareciendo tan rápido como apareció. Es solo una firma, Elena. No es para tanto. ¿Por qué te pones así? Tú lo conseguiste. Tienes lo que querías. ¿Por qué nos castigas por quedarnos atrapados en una inundación? No os estoy castigando. El universo os castigó, dije, finalmente levantando la vista. Yo solo me niego a hundirme con el barco. Sofía retiró la mano como si la hubiera quemado. La actuación trágica se disolvió, reemplazada por una mirada fría y venenosa. Te crees intocable ahora, ¿verdad? Porque tuviste suerte. Porque te escabulliste por la puerta de atrás como una cobarde, mientras te esperábamos. ¿Esperándome a mí? Repetí, dejando que una sonrisa lenta y cínica asomara a mis labios. ¿Es eso lo que estabas haciendo en el asiento delantero de su coche, Sofía? ¿Esperar? Su respiración se entrecortó. Un color pálido y enfermizo cubrió su rostro. Abrió la boca para hablar, pero no salió nada. El pánico en sus ojos era algo hermoso y afilado. No sabía cuánto sabía yo. No sabía lo que había visto a través de las persianas del salón. La incertidumbre la paralizó. Cerré mi libro de texto. El golpe sordo resonó en la silenciosa biblioteca. No vuelvas a hablarme, Sofía, dije en voz baja. Ninguno de los dos. Alejaos de mí. Salí de la biblioteca. Mi pecho se sentía más ligero de lo que se había sentido en 5 años. Esa tarde, me senté al borde de la cama de mi madre. La casa estaba en silencio, llena solo por el tic-tac rítmico del reloj del pasillo y el suave zumbido de su concentrador de oxígeno. Estaba despierta, sus delgadas manos descansando sobre una colcha de retales. «Te ves diferente, Elena», murmuró, su voz débil, pero sus ojos agudos. «¿Diferente cómo?», pregunté, apartando suavemente un mechón de pelo canoso de su frente. Más ligera, pero también más dura. Ofreció una pequeña y cansada sonrisa. ¿Pasó algo con Leo? En mi vida pasada, me habría derrumbado. Habría sollozado en sus mantas, cargando su corazón debilitado con mi futuro arruinado y mi relación destrozada. La habría hecho preocuparse. Esta vez, solo sonreí. Fue una sonrisa real, anclada en lo profundo de mis huesos. Nada malo, mamá, le prometí, apretando su mano. Leo es solo un chico. Ahora tengo cosas más importantes de las que preocuparme. Ella me devolvió el apretón. Bien. Tienes todo el mundo por delante, cariño. No dejes que nadie lo haga pequeño. Miré la fotografía enmarcada en su mesilla de noche. Una foto mía, a los 10 años, sosteniendo un estetoscopio de plástico en el pecho de un oso de peluche. La carrera de medicina, la beca, ya no era solo una cuestión de orgullo. Era supervivencia. Era un arma contra la enfermedad que consumía lentamente a la única persona que realmente me amaba. Leo y Sofía pensaban que el examen era sobre prestigio. Pensaban que era un juego. Estaban a punto de descubrir exactamente lo que sucede cuando intentas jugar con alguien que lucha por su vida. La notificación llegó exactamente 6 semanas después. Un martes, a las 3:14 de la tarde. Estaba sentada en un banco de hormigón en el patio del instituto. El aire estaba cargado con la sofocante humedad de finales de junio. El año académico había terminado en la práctica. Los de segundo de bachillerato solo mataban el tiempo, firmando anuarios y conteniendo la respiración colectiva a que los servidores del Estado se actualizaran. Mi teléfono vibró en mi regazo. Remitente, Ministerio de Educación. Asunto: sus resultados de la EBAU ya están disponibles. El patio estaba relativamente tranquilo. A pocos metros,
Leo y Sofía estaban sentados en el césped bajo un frondoso roble. Estaban rodeados por un pequeño círculo de amigos, pero el ambiente era sombrío. Su petición de un examen de recuperación había sido denegada formalmente una semana antes. La consejería citó la falta de pruebas verificables y un estricto cumplimiento de los protocolos de examen. Sus futuros estaban actualmente suspendidos en caída libre. No los miré. Hice clic en el enlace del correo electrónico. El portal tardó unos segundos agónicos en cargarse. La barra de progreso azul se arrastró por la parte superior de la pantalla. Sentí mi corazón latir a un ritmo lento y pesado contra mis costillas. Sabía que lo había hecho bien. Recordaba la ejecución impecable de las ecuaciones, la certeza absoluta de la sección de biología, pero la memoria es frágil, y el trauma de mi vida pasada todavía susurraba en los rincones oscuros de mi mente, diciéndome que no estaba destinada a ganar. La pantalla se actualizó. Apareció un bloque de texto, seguido de una tabla pulcramente formateada. Puntuación compuesta, 90 y 9,8%. Ranking nacional, 14. Ranking de distrito, 1. Debajo de la tabla, un párrafo en negrita parpadeaba en texto verde. Enhorabuena. Basado en su ranking de distrito y puntuación compuesta, se le ha concedido condicionalmente la beca de la Fundación Ciencias Médicas Marañón, pendiente de la verificación final del expediente. Dejé de respirar. El aire se escapó de mis pulmones, dejando un vacío de puro y vibrante shock. Miré los números hasta que la pantalla se volvió borrosa. Era real. El dinero era real. La matrícula, el alojamiento, el estipendio, los especialistas de mi madre, los tratamientos, la vida que había visto arder hasta las cenizas hace 5 años, me fue devuelta de repente y violentamente. No podía creerlo. La beca no solo cubría la matrícula, sino que incluía un seguro médico privado para familiares directos. Era una cláusula poco conocida, casi oculta en las bases, que había investigado durante noches en mi vida anterior. Era mi única oportunidad. Cerré los ojos y dejé que el aire caliente del verano me acariciara la cara. No grité de alegría. No lloré. Simplemente me quedé allí sentada y dejé que la gravedad de los números me anclara a la tierra. Han salido. La voz era hueca y chirriante. Abrí los ojos. Leo estaba de pie a pocos metros. El resto del patio se había quedado en silencio. Los estudiantes miraban sus teléfonos, algunos boquiabiertos, otros maldiciendo en voz baja. Los resultados habían salido para todos. Leo parecía una cáscara vacía del chico que era hace 2 meses. El estrés de la petición denegada y la inminente realidad de la formación profesional lo habían despojado de su arrogancia. Sofía estaba justo detrás de él, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, mordiéndose el labio inferior hasta sangrar. Sí, dije en voz baja, bloqueando mi teléfono y guardándolo en el bolsillo. ¿Y? Leo se acercó. Había un hambre desesperada y fea en sus ojos. Quería que fracasara. Necesitaba que fracasara, solo para no estar solo en el barro. ¿Qué tal te ha ido? Me levanté. Me alisé la parte delantera de mi camiseta. Lo miré. Realmente lo miré, despojándolo de la historia y la traición, viendo solo a un chico asustado y mediocre. Conseguí la beca Marañón, dije. Mi voz no era fuerte, pero en el silencioso patio se oyó. Varias cabezas se giraron en nuestra dirección. Leo se quedó helado. El color desapareció de su rostro tan rápido que pensé que podría desmayarse. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se quedó mirándome, con los ojos muy abiertos y en blanco. Detrás de él, Sofía dejó escapar un grito ahogado e involuntario. Sonó como una herida física. «No», susurró. «No, no la conseguiste. No la conceden hasta julio. La conceden condicionalmente basándose en el ranking del distrito», respondí. Mantuve mi mirada fija en Leo. Quedé primera. El pecho de Leo comenzó a subir y bajar. El shock se estaba convirtiendo rápidamente en una negación desesperada y frenética. Extendió la mano, su mano buscando mi brazo. «Elena,
Eso es. Eso es increíble. Lo conseguimos. ¿Lo conseguiste? Eso significa que te vas a la ciudad. Puedo solicitar plaza en la universidad estatal de allí. Todavía podemos hacer que esto funcione. Puedo mudarme contigo. El delirio era asombroso. Se estaba ahogando y estaba tratando de usar mi columna vertebral como un salvavidas. Miré su mano, agarrando mi antebrazo. Luego levanté la vista, encontrando la mirada de Sofía por encima de su hombro. Ella vibraba con una rabia silenciosa y tóxica. «Quita tu mano de mí, Leo», dije. Él parpadeó, confundido. Su agarre se apretó instintivamente. «¿Qué? Elena, nena, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando del hecho de que hemos terminado». Me solté bruscamente de su agarre. Él tropezó hacia adelante medio paso. «Hemos terminado desde el 15 de mayo. ¿Estás rompiendo conmigo?», tartamudeó. Su voz se quebró ruidosamente. Algunos estudiantes cercanos se dieron la vuelta para mirar. «¿Por qué has conseguido una beca? ¿Porque ahora te crees mejor que yo? ¿Después de todo lo que hemos pasado? ¿Después de que me jodieran por una inundación?» «A ti no te jodió una inundación, Leo», dije. Mi voz bajó a un registro bajo y letal. «Te jodiste porque intentaste conducir por una zona industrial inundada para evitar una autopista». «Intentaba llevarnos al examen», gritó. El pánico lo volvía imprudente. Intentaba escalar el coche. El silencio que siguió fue absoluto. Leo dejó de respirar. Sofía se estremeció violentamente, dando un paso atrás. Me acerqué a Leo, acortando la distancia entre nosotros. «Lo planeaste. Lo tenías todo pensado. Ibas a llevarnos al polígono del sur, apagar el motor y hacerte el héroe mientras yo corría a por ayuda. Querías eliminar a la competencia. La rotura de la tubería simplemente se te adelantó». «¡Estás loca!», susurró Leo. Sus ojos se movían frenéticamente por el patio, aterrado de quien estaba escuchando. «Estás completamente loca. No tienes pruebas de eso. Te lo estás inventando porque te sientes culpable por habernos dejado tirados». «No me siento culpable». Dirigí mi atención a Sofía. Parecía aterrorizada. «Y no necesito pruebas. No me importa si la consejería me cree. No me importa si alguien aquí me cree. Solo necesito que ambos sepáis que yo lo sé». Me acerqué más a Sofía. Apoyó la espalda contra la áspera corteza del roble. Extendí la mano. Mi mano se movió rápidamente hacia el cuello de su camisa. Enganché mi dedo en una fina cadena de plata que descansaba contra su clavícula y tiré de ella hacia afuera. Un pequeño relicario de plata salió de debajo de la tela. Reflejó la luz del sol, brillando intensamente. Lo reconocí al instante. En mi vida pasada, lo había encontrado debajo del asiento del copiloto del coche de Leo, un año después del examen. Sofía jadeó, golpeando mi mano con la suya para ocultarlo. Pero ya era demasiado tarde. Leo lo vio. Yo lo vi. «Quédatelo, Sofía», dije suavemente, dejando que la cadena se deslizara entre mis dedos. «Vosotros dos os merecéis exactamente lo que tenéis». Les di la espalda y me marché. Detrás de mí, el patio estalló en frenéticos susurros. No miré atrás para ver a Leo intentando explicar el collar. No miré atrás para ver a Sofía llorar lágrimas de verdad por primera vez en su vida. Simplemente salí por las puertas del instituto, hacia el calor cegador del verano y hacia un futuro que me pertenecía por completo. Los rumores se extendieron más rápido que el calor del verano. Para el viernes, toda la promoción lo sabía. No conocían los detalles del sabotaje. Esa era una verdad que solo compartíamos 3 de nosotros. Pero sabían que Leo y Sofía se habían estado acostando a mis espaldas. El relicario de plata había sido toda la prueba que cualquiera necesitaba. No me quedé para ver la ejecución social. Había cogido turnos extra en el bar-restaurante. La beca Marañón cubría la matrícula, el alojamiento y la manutención, pero no cubría los depósitos para el nuevo centro de atención especializada de mi madre cerca de la universidad. Era un martes por la noche, una semana después de que salieran los resultados. El bar estaba vacío. Olía a una mezcla de aceite de oliva, café recién molido de la máquina expreso y el vino que se había derramado durante el servicio del mediodía. Estaba detrás de la barra, rascando la plancha donde hacíamos los bocadillos con una espátula de metal. La campana sobre la puerta de cristal sonó.
No levanté la vista. Mesa o barra. Siéntate donde quieras. Dame un minuto. Unos pasos resonaron sobre el suelo de baldosas. Se detuvieron justo al otro lado de la barra, frente a mí. Elena. Dejé de rascar. Dejé la espátula en el borde metálico de la plancha. Cogí un trapo húmedo, me di la vuelta y empecé a limpiar la barra ya limpia. Leo parecía un edificio vaciado. Había perdido peso. La postura erguida y arrogante que normalmente lo definía había desaparecido, reemplazada por una severa inclinación. Llevaba una camiseta gris descolorida y unos vaqueros con manchas de grasa en las rodillas. Cerramos en 20 minutos, dije. No hice contacto visual. Me concentré por completo en una mancha de café rebelde cerca del azucarero. No quiero café, carraspeó. Dejé de limpiar. Finalmente, lo miré. Las bolsas bajo sus ojos estaban amoratadas y pesadas. Sus manos, apoyadas en el borde de la barra, temblaban ligeramente. Sofía me ha dejado, dijo. Las palabras salieron sonando como una confesión, como si esperara que le concediera la absolución. Estoy trabajando, Leo. Me echó toda la culpa, continuó, su voz elevándose en un tono frenético y desesperado. Ignoró por completo mi intento de despacharlo. Les dijo a sus padres que fue idea mía tomar el atajo. Le contó a todo el mundo lo del relicario, pero lo tergiversó. Dijo que yo la manipulé. Dijo que la amenacé con arruinarla si no seguía el juego. Tiré el trapo húmedo al fregadero de acero inoxidable debajo de la barra. ¿Lo hiciste? Leo parpadeó. ¿Hice qué? Manipularla. Amenazarla. No, Elena. Tú me conoces. Sabes que nunca haría eso. Dejé escapar una risa corta y seca. Sonó áspera en el bar vacío. No te conozco en absoluto, Leo. La persona que conocía no habría intentado abandonarme en un polígono industrial el día más importante de mi vida. Él se estremeció como si le hubiera golpeado físicamente. Bajó la vista a sus manos, su garganta trabajando mientras tragaba con dificultad. Mi padre me ha echado de casa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y patéticas. En mi vida pasada, este habría sido el momento en que mi corazón se rompiera por él. Este habría sido el momento en que lo abrazara, le ofreciera mi sofá, mis escasos ahorros, y me atara a su barco que se hundía. No sentí absolutamente nada. El pozo estaba completamente seco. Se enteró de que denegaron la petición, susurró Leo, su voz quebrándose. Se enteró de que intenté evitar el atasco y destrocé el coche. Me dijo que era una carga. Me dijo que hiciera una maleta. Levantó la vista, sus ojos vidriosos por las lágrimas contenidas. Estoy durmiendo en mi coche, Elena. El que tiene el radiador roto. Está aparcado detrás de la bolera. Esperaba el rescate. Estaba sentado en el fondo del pozo que él mismo cavó, esperando que yo le bajara la cuerda. Entonces, probablemente deberías buscar un trabajo, dije con calma. Están contratando en el aserradero de la calle 9. Pagan el salario mínimo, pero el horario es estable. Leo me miró fijamente. La vulnerabilidad en su expresión se agrió lentamente hasta convertirse en un resentimiento oscuro y feo. Se dio cuenta de que la antigua Elena, la chica suave y maleable en la que había confiado, estaba realmente muerta. «Eres una persona fría, ¿sabes?», escupió, el veneno volviendo a su voz. «Lo soy», asentí con calma. Metí la mano debajo de la barra y cogí mi bolso. Aprendí de los mejores. Ahora, lárgate de mi bar. Tengo que cerrar. No se movió durante 5 largos segundos. Se quedó mirándome, con los puños apretándose y aflojándose. Luego se dio la vuelta y salió. La campana sonó como un hueco adiós. Lo vi cruzar el aparcamiento, con los hombros encorvados contra el aire cálido de la noche. Parecía pequeño, insignificante. Un fantasma, acechando su propia vida arruinada. Cerré la puerta con llave, giré el letrero de abierto a cerrado y entré en la trastienda para fichar mi salida. Tenía 30 euros en propinas en el bolsillo, una beca completa esperándome en otoño y una madre que finalmente iba a ver a un médico de verdad. No volví a mirar por la ventana.
Agosto llegó con un calor sofocante y pesado. Cocinaba el hormigón de la ciudad y convertía el aire en una sopa. El día de la mudanza fue un asunto tranquilo. No contraté una empresa. Alquilé una pequeña y abollada furgoneta de mudanzas con el dinero que había ahorrado del bar. Mi madre se sentó en el asiento del copiloto. El aire acondicionado estaba a tope, alborotando el fino cuello de su blusa de flores. Parecía frágil, pero había una nueva luz en sus ojos, una chispa de esperanza genuina. La consulta inicial con los oncólogos del Hospital Clínico San Carlos había ido increíblemente bien. La Fundación Marañón no solo proporcionaba la matrícula, proporcionaban una ayuda sanitaria integral para los dependientes. Era un detalle que había investigado agresivamente y confirmado 3 veces over. Terminé de cargar la última caja de cartón en la parte trasera de la furgoneta. Contenía ropa de invierno y algunos álbumes de fotos. Bajé la pesada puerta metálica enrollable. Se cerró de golpe con un estruendo metálico y definitivo. Cerré el candado. Me quedé en el camino de entrada y miré la casa. La pintura se estaba desconchando alrededor de los marcos de las ventanas. El césped delantero estaba irregular y marrón por el calor de agosto. Esta era la casa donde había llorado un futuro robado en mi vida pasada. Esta era la casa donde había visto a mi madre consumirse mientras yo me mataba a trabajar. Ahora solo era madera y revestimiento. No tenía poder sobre mí. Caminé hacia el lado del conductor de la furgoneta y subí. El asiento de vinilo estaba caliente contra la parte de atrás de mis piernas. ¿Lista?, pregunté, metiendo la llave en el contacto. Mi madre sonrió, extendiendo la mano para darme una palmadita en la rodilla. Más que lista, cariño. Vamos. Puse la furgoneta en marcha y salí del camino de entrada. Conduje con cuidado, navegando por las estrechas calles del barrio. Pasamos por el instituto. Parecía completamente abandonado, cociéndose en silencio bajo el sol. Pasamos por el pequeño parque local donde Leo me había pedido salir por primera vez. Pasamos por la intersección donde Sofía solía esperarme para acompañarla a casa. Todo parecía el decorado de una película que había dejado de ver hace años. Al acercarnos a la rampa de acceso a la autopista, me detuve en un semáforo en rojo. En la esquina, junto a una gasolinera en ruinas, una figura estaba de pie sobre el hormigón abrasador, sosteniendo un limpiacristales. Era Leo. Llevaba un chaleco reflectante de color verde neón sobre una camiseta manchada. Estaba trabajando en los surtidores, sudando profusamente, con la cara sonrojada y quemada por el sol. Un todoterreno grande y caro se detuvo junto al surtidor. El conductor, un hombre de mediana edad con traje, le ladró una orden por la ventanilla. Leo se encogió, su postura disminuyendo mientras se apresuraba a desenroscar el tapón del depósito. Levantó la vista justo cuando el semáforo se puso en verde. Por una fracción de segundo, sus ojos se encontraron con los míos, a través del parabrisas de la furgoneta. Vi el destello de reconocimiento. Vi la vergüenza, seguida inmediatamente por un arrepentimiento amargo y hueco. Se quedó helado, el limpiacristales goteando agua sucia sobre sus botas. No sonreí, no fruncí el ceño, no sentí la emoción aguda y vengativa de la revancha que pensé que sentiría. Solo me sentí cansada. Y luego, me sentí libre. Quité el pie del freno y pisé el acelerador. La pesada furgoneta gimió al avanzar, incorporándose a la autopista. La gasolinera, Leo y la sofocante gravedad de mi antigua vida se encogieron en el espejo retrovisor hasta que fueron completamente engullidos por la bruma de calor sobre el asfalto. Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Es darse cuenta de que algunas personas son simplemente lecciones que tuviste que aprender por las malas, obstáculos que tuviste que sortear. Bajé un poco mi ventanilla. El viento entró, ruidoso y caótico, e intensamente cálido. ¿Estás bien?, preguntó mi madre por encima del rugido del motor. Miré la autopista abierta que se extendía ante nosotros. Los carriles estaban despejados. El cielo era de un azul brillante y violento. Pensé en la chica que murió en un accidente de coche dentro de 5 años, llorando por un chico que no la amaba y una amiga que la despreciaba. La dejé atrás entre los restos. Sí, dije, mi voz firme y fuerte. Estoy perfectamente bien.
Ese es el final de la historia de Elena. A veces el universo te da una segunda oportunidad. Y a veces simplemente tienes que agarrarla por el cuello. Si te encantó ver cómo una mente brillante desmantelaba sistemáticamente a las personas que intentaron arruinarla, dale al botón de me gusta ahora mismo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho si descubrieras que tu mejor amigo y tu novio conspiraron contra ti? ¿Los expondrías o te alejarías? Deja tus respuestas abajo y nos vemos en el próximo video.